Bueno, chicos, vamos a seguir hablando de Bereshit. Bueno, esto se está poniendo muy interesante. Por favor, la siguiente diapositiva, Pablito. Quedamos la semana pasada en el Jardín del Edén, pasemos esta, que esta fue las últimas que vimos, de lo que significa el Edén, ¿cierto? Vimos que en el árbol de la vida, en Jogma, entonces se ubica el Edén y en Malhut está el jardín. Siguiente diapositiva, por favor. Dijimos también la semana pasada que en el centro del jardín se hallan dos árboles, el árbol de la ciencia, pues el árbol de la vida primero, y el árbol del conocimiento, o algunos lo llaman de la ciencia, del conocimiento, del Da'at, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero está representada la conciencia de la unidad, ¿cierto? En el árbol de la vida. El árbol de la vida es unidad, ¿cierto? Por supuesto, si hablamos de unidad, no existe la dualidad en el árbol de la vida, mientras que en el del conocimiento sí existe la dualidad, ¿cierto? Están todos los opuestos. Lo bueno, lo malo, arriba, abajo, lo caliente, lo frío, al oriente, al occidente, todos los opuestos están en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Etz Hadaat Tov Bara. Siguiente diapositiva. Esto lo vimos la semana pasada. Esto es un pequeño resumen muy rápido. Y concluimos que el alma humana fue colocada en el jardín ¿para qué? Para guardarlo. Quiere decir que tenemos que trabajar el equilibrio, porque estamos en la dualidad. ¿Y cuál es lo que tenemos que trabajar? El equilibrio entre lo material, lo espiritual, bueno, entre los opuestos, ¿no? Entre la sabiduría y el deseo. Y cada vez que nosotros logramos mantener ese equilibrio, cada vez que nosotros logramos mantenernos en ese tiferet de alguna manera, que es el centro, ¿cierto? Entonces vamos a poder tener la serenidad en medio de la vida y estamos regresando a nuestro propio Edén, a nuestro Edén interior. ¿Vamos hasta aquí? Siguiente diapositiva, Pablito. Vamos a ir, ahora sí viene la parte de Javá, que es el versículo 2 del capítulo, perdóneme, capítulo 2, verso 18. Siguiente diapositiva. No, dejémosla ahí un momentico. Dejémosla ahí. Capítulo 2, verso 18. Dijo, recuerden que siempre tengamos abierta. ¿Quién se llevó mi Torah? No está la mía. ¿Tú la necesitas? Mejor que no la necesites, gracias, porque yo la necesito. Entonces dice el versículo 18 del capítulo 2. Amén. Revisemos ahí en la Torah, por favor, porque siempre que encontramos los dos nombres de Dios, los dos parsuf, los dos rostros del Ein Sof que se están manifestando aquí, dice, y dijo Yuhei Bahei Elohim. Siempre que aparecen esos dos nombres estamos hablando de una creación esencial, de la esencia, ¿cierto? Muy alta, porque están los dos. Quiere decir, está la parte masculina y la parte femenina del Creador para crear lo que va a decir aquí.
¿sí? Hay veces encontramos que aparece solamente Yud-Hei Vah-Hei, y entonces sabemos que es algo, aunque es fuerte, pero no está la parte femenina. Y a veces solamente aparece y dijo Elohim, aparece solo, que es la parte de naturaleza, es la parte que más se muestra al ser humano, es la parte de Elohim, que es la parte natural, la más cercana de alguna manera al ser humano. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esa parte? Para que ahí vamos revisando lo de las letras y vamos revisando los nombres del Eterno. Ok, entonces, dice el versículo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada a él. Aquí la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué dice que no es bueno que esté solo si se supone que en el día sexto creó al hombre macho y hembra? ¿Recuerdan? Y entonces aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Quién tiene una respuesta a ello? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? ¿Sí me entendieron la pregunta? Estamos diciendo aquí dice el Señor en el capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, pero en el capítulo 1, verso 26, dice, cuando el Eterno creó al hombre, dijo que macho y hembra lo creó, ¿cierto? ¿Quién tiene la respuesta para eso? Porque aquí dice que está solo. Adelante, Valentina, quiero que lo pensemos, lo meditemos. Yo sé, pero Sí, yo sé. dilo, Valentina. La comparación de por qué había creado las dos energías y luego crea a la mujer, ¿sí? Sí, o sea, Por- sí, Porque según lo que yo había comprendido, en el capítulo 1, él habla de la creación de las fuerzas espirituales y de cómo éstas se organizan sobre esa fuerza total y en las estructura, por así decirlo. Y en el 2, ahí sí habla de lo físico, que entonces ahí sí él dice que bueno, tiene que crear una mujer, pero ya había creado esas fuerzas femenina y masculina en el 1. muy bien. ¿Alguien tiene otro concepto que nos comparta? Muy bien, Valentina. Vamos bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene otro? ¿Al- Yo. ¿Quién dijo? Joyce, Yo. adelante, Joana. Pues porque él creó, o sea, digamos que todos tenemos un femenino y un masculino y eso fue lo que creó pues en el capítulo 1 y ya después creó a la mujer, digamos, en la ayuda adecuada, digamos. Sí. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Está bien, las dos están bien. En el capítulo 1, el Señor creó el Adán Kadmón. Hablamos de las energías, de la estructura, hablamos de la esencia del ser humano que tiene las dos esencias, ¿cierto? Masculina y femenina, ¿correcto? Muy bien, pero ahora estamos hablando del arquetipo, de ese mismo arquetipo que se creó en el capítulo 1, pero aquí lo estamos viendo frente a ¿qué? A que ese arquetipo está solo en la existencia, entonces no puede interactuar, no puede relacionarse, no puede tener ego, porque ¿cómo se va a comparar? ¿Sí me explico? Si en el capítulo 1 decimos que hay la unidad, y estaba la unidad, entonces de alguna manera tenía que crearse una fuerza que estuviera fuera de él, externa de él, para que él pueda relacionarse, ¿sí? Porque no hay otra manera de que él se relacionara. Ese prototipo, seguimos hablando del prototipo. Entonces aquí, del arquetipo. Entonces aquí, para que ese arquetipo pueda tener deseo, ¿cierto? Pueda sentir deseo, necesita que exista una dualidad. Necesita que exista algo más fuera de él. Algo que le permita interactuar. Y entonces Dios crea una fuerza externa, por eso dice que le crearé ayuda. Idónea tradujimos, se traduce en el español, pero en hebreo es Eser Kenegdo. Y Eser Kenegdo significa ayuda en contra de él. Pareciera contradictorio, ¿cierto? Pero es una ayuda en contra de él. ¿Por qué es una ayuda en contra de él? Porque es que esa fuerza
Es una ayuda que le va a permitir conocer la dualidad. Y es una fuerza que se le va a oponer, ¿cierto? Para que él pueda conocer que hay unos opuestos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Es la única manera que podía él entender eso. Entonces, Eser Kenegdo significa ayuda en contra de él, ayuda que se le opone, y es una dinámica de espejo, donde él se puede ver la polaridad necesaria para la expansión de la conciencia. ¿Sí? Entonces, y a esa formación, a esa fuerza, dense cuenta, escuchen esto, esa fuerza, a ese Eser Kenegdo, que se llama Javá o Eva. No estamos hablando de la mujer, estamos hablando de esa fuerza, ¿sí? Quiero que quede claro. Alguien lo tradujo como costilla, y es una pésima traducción que le ha hecho mucho, mucho mal a la humanidad esa traducción, porque no es costilla. La palabra es Shelah, y Shelah en hebreo quiere decir estructura. Si bien es cierto, una costilla hace parte de una estructura, pero no es lo que quería, no es lo que significaba. Lo que quería decir es que salió, esa fuerza salió de él, de su propia estructura, ¿cierto? Pero no es de su costilla, porque en el tabernáculo también dice que se tenía una estructura, y no eran costillas lo que tenían en el tabernáculo, era la estructura lo que existía para poder que existiera el tabernáculo. Aunque costilla es también, es un sostén, dice que sacó de su estructura, sacó de adentro de sí mismo, adentro de él, sacó esta conciencia que se llama Javá. No estamos hablando todavía de la mujer, es una conciencia, es una fuerza necesaria, vital para el ser humano. Y entonces construyó, dice, creó desde Biná, que es la parte femenina, desde Biná, creó ese discernimiento, esa disciplina, eso que se opone. Cuando vemos a la fuerza de Jogma, que es masculina, se creó por primera vez Biná, que es la fuerza que se opone, la fuerza que es la disciplina, que es el rigor, que es lo que le da estructura. Entonces, si pudiésemos definir Javá, Javá es el deseo, es el impulso, es el estímulo del ser humano, es una fuerza. Antes no tenía ese estímulo cuando se creó el arquetipo, no tenía ese estímulo, no tenía esa fuerza dentro de él. Él es energía sexual. Después de esto, cuando este arquetipo se encarna, se va a manifestar en el deseo sexual que rige en gran parte su existencia, que le conecta con lo divino, pero que también lo conecta con lo más bajo, porque ya estamos en los opuestos, ya él va a conocer los opuestos. Y entonces los opuestos, Javá, Eva, que es esa vitalidad, ese ímpetu, ese viento, esa emoción, esa ambición, todo eso es Javá. Recuerden cuando vimos en el árbol de la vida que es toda la parte de las 6 sefirot, que es donde están todas las emociones. ¿Y qué dijimos de las emociones? Que son neutras, ¿cierto? El ser humano no tenía nada de eso. Y luego dice, ahora esta segunda forma que convive conmigo, esta vez es de mi esencia. Cuando él la ve, esa fuerza, dice que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, también está mal traducido, porque lo que él dice, esto es de mi esencia. Hueso en hebreo es esencia, no es lo que nosotros conocemos como hueso, sino es esencia. Sí, el micrófono, por favor.
pienso otra vez que pues esa diferencia es como más semántica que de fondo, porque pues hueso de mis huesos, carne de mi carne es mi naturaleza, es mi esencia, es lo mismo que decir que mi esencia, ¿cierto? O sea, a veces nos enredamos es como en la semántica, porque nosotros también cuando aprendimos que hueso de mi hueso y carne de mi carne, sabíamos que era una representación muy grande porque era de mí mismo. Eso significaba de mí mismo. ¿Qué es la esencia? Pues digo yo. Bien hasta ahí, bien hasta ahí. Pero cuando lo relaciono con la costilla y digo que es hueso de mis huesos, sigo en la misma error. No sé si me hago entender. Es muy distinto decir que salió dentro de mi estructura, ¿cierto? A decir que Eva fue formada de uno de mis huesos. No sé si me hago entender. Tú tienes razón si lo podemos desde semánticamente, pero es que en el hebreo, por eso es que el significado en hebreo cambia tanto. ¿Sí? Porque es que el concepto tenemos que modificarlo desde la raíz, desde la esencia. Porque si no, claro, si alguien dice que si Eva fue tomada de la costilla como lo conocemos hasta hoy, ¿cierto? Y luego es lo más lógico y lo más normal, y lo sentimos muy normal cuando él dice, cuando ve a la mujer, que también es mala interpretación, y le dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, si fue tomada de la costilla, pues se me hace lo más natural. Entonces continúo si digo que costilla ya es un error, ¿cierto?, semántico de traducción que me llevó a una mala interpretación, y continúo esa línea, me va a seguir llevando en el error. No sé si me hago entender. ¿Sí? Por eso lo que yo quiero es que deconstruyamos desde el fondo, desde el concepto mismo de que hueso o costilla significa otra cosa y no lo que nosotros nos imaginamos en el texto, en la interpretación literal. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que en ese momento de pronto lo dice más como de mi descendencia. O sea, que el hueso de mi hueso, carne de mi carne, es que hace parte de mi descendencia. O sea, digamos, es un par mío, porque Adán en ese momento no había uno como él. Y después, ahorita en la parasha que estábamos viendo, Labán también le dice a Jacob, tú eres carne de mi carne, huesos de mis huesos, que es como de mi descendencia, de mi familia. Es esencia. ¿Sí ve que no se está refiriendo a eso? Muy bien por esa referencia. Porque estamos ya mirando lo que ya tiene ¿sí ven que tiene un sentido, una interpretación diferente? Tiene una interpretación diferente. Y en el caso de Jacob, de esta parasha, no se está refiriendo a los huesos físicos, sino a la esencia. Obvio, y tampoco ni en el cristianismo nos referíamos a lo físico, tampoco. No éramos literales y religiosos, pero no llegábamos allá. Nosotros tratamos de interpretar el matrimonio desde la esencia. Y cuando decíamos carne de mi carne y hueso de mi hueso, era que el hombre sintiera que era parte de él, que era de su misma esencia, que era de la creación como él. No, tampoco no. Bueno, o sea, yo creo que pero no es para polemizar. Lo que yo quiero decir con esto es que hay muchas cosas del hebreo que yo he ido investigando, digiriendo con el Padre, que de todas maneras nosotros teníamos ya el concepto, sino que aquí cambia un poco la semántica. Desde que no cambie el fondo, es lo importante, quiero decir. Hay palabras que nos podemos enredar que porque aquí se dice así y aquí se dice así. Siento yo que lo importante es entender el fondo y el sentido. O sea, yo soy parte de esa creación. Es lo que tenemos que entender hoy en día en la práctica como mujer y en la práctica como hombre, que somos parte el uno del otro de la misma creación, no somos algo separados. Tenemos una individualidad, pero finalmente somos uno solo. Es por eso que podemos ser uno solo. Ese digo, no es para más, no es para más, era como ese comentario. Bueno, no polemicemos, dejémoslo así, pero vamos entendiendo poco a poco. Ahí vamos entendiéndolo. Yo sé que
no es de una vez que vamos a dar el salto al otro lado, porque al menos yo sí inicialmente, hace algún tiempo, sí tenía la imagen de que cuando Dios creó al hombre y después le quitó una costilla y que ya todos tenemos una costilla menos, porque es que esa costilla fue formada yo lo creía. Yo lo creí en un principio de esa manera. Pero bueno, eso no es, está bien, no polemicemos en esa parte. Entonces, eso es el concepto de Javá, ese es el concepto de Eva. ¿Hasta aquí? Vámonos a continuar ahora al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué dice el capítulo 3 de Génesis? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Aquí, dejémoslo ahí, gracias. Gracias. Uy, ya tengo ese bigote que hay por allá, vea, amigo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Tanto hacía que no lo escuchaba. Bien, bien. Bueno, vamos a llegar a otro concepto. Capítulo 3. Capítulo 3. Comienza el capítulo 3 diciendo: pero la serpiente, Nahash, pero la serpiente era astuta, astuta, más que todos los animales del campo, que Yud Hei Bab Hei. Aquí no es Elohim y no es Yud Hei Bab Hei Elohim, aquí es solamente Elohim, el Eterno, Yud Hei Bab Hei. No, sí, aquí sí están los dos. Sí, están los dos también. Aquí con la serpiente también están los dos para su fin. Yuhei Bajei Elohim había hecho. ¿Sí? La cual dijo a la mujer, con que, dice con que Elohim, no dice con que Yuhei Bajei, sino con que Elohim, la parte femenina. Siempre tenemos que estar pensando en eso. Entonces aquí dice, con que Elohim les ha dicho, no fue Yuhei Bajei el que dijo, sino Elohim, la naturaleza. Le dijo, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer, Javá, respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que ya vimos cuál era, dijo Elohim otra vez, Elohim, no comerán de él, ni en él tocarán, para que no mueran. Entonces, Nahash, serpiente, aquí está escrito. Nahash comparte raíz con cobre, bueno, eso es otra referencia, que es ese término. Lo que yo quiero destacar de este término es que estamos hablando de entidades espirituales, primero que todo. ¿Sí? ¿Qué es la serpiente? La serpiente, dicen los sabios, en otros términos que también es hebreo, es la misma Sitra Ahara. Ustedes me han escuchado mencionar eso, que la Sitra Ahara es la otra fuerza. Cuando hablamos de que en esta columna, que es la masculina, la Sitra Ahara es la otra fuerza, y en todo hay la dualidad. La Sitra Ahara es otra fuerza. ¿Sí? No es ni bueno ni es malo. No estoy hablando de bueno ni malo, estoy hablando de otra fuerza. Hasta ahí vamos. Es esta fuerza que viene a despertar en el ser humano características y poderes dormidos en nuestro interior. Esa fuerza, que es Javá también, ¿cierto? Que es la otra fuerza, viene a despertar eso que está dentro del ser humano. La dualidad. Viene a despertarla. Correcto. La serpiente, el Nahash, le dice a Javá, toma del fruto. ¿Qué quiere decir? Que te vas a convertir en Dios. ¿Sí? Eso es lo que ella le dice y le está diciendo una verdad. Quiere decir, toma de lo que sale del árbol y fusiónate con el árbol. Al comer del fruto, ¿qué es lo que hace uno? Fusionarse con lo que está tomando, ¿cierto?
porque es comer. Nahash, es una energía consciente del deseo. Es la fuerza, de alguna manera serpentina, ¿cierto? Que tiene ese movimiento en el plano inferior que se llama en hebreo Sitra Ahara, la otra fuerza, que representa ese impulso, busca la independencia de la luz divina, ¿cierto? ¿Por qué busca la independencia de la luz divina? Porque yo quiero ser como Dios, ¿sí? Entonces quiero buscar esa independencia de la luz divina. Es la fuerza que me hace creer que yo soy Dios, pero sin da'at, sin conocimiento, sin conciencia correcta, ¿sí? Eso es la serpiente. ¿Por qué dice astucia, Arun? Viene del hebreo también errón, que es desnudez. ¿Por qué se relaciona con la desnudez? Habla de la conciencia separada del alma, que es una conciencia desnuda del alma, del ego que se percibe fuera de Dios, con poder, pero fuera de Dios. ¿Sí? Tiene poder porque nosotros tenemos poder, pero fuera de Dios. Nahash es la energía del fuego sexual sin transmutar. Sabemos que la energía sexual es la energía base del ser humano. Y también sabemos que el centro de esa energía es Yesod, como se refería al apóstol hoy. Y es el flujo vital que en lugar de ascender por la columna, que es el árbol de la vida, desciende hacia la materia. Hay los dos movimientos en ese Nahash. En el árbol de la vida puede ascender o puede descender. ¿Sí? Entonces, esta fuerza serpentina de la energía vital que asciende o desciende por la médula espinal, es decir, por la columna del centro. Depende de la dirección que se le dé. Eso va en nosotros porque tenemos libre albedrío. Conocemos ya la dualidad. ¿Quién decide? Yo. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Siguiente diapositiva, por favor. La palabra Nahash está compuesta por quiero que revisemos estas tres letras con las que se escribe Nahash. Con la letra Nun, la letra Het y la letra Shin. Recordemos que la letra Nun significa, ahí está, semilla o principio vital. Recuerden que la Nun vale 50, ¿cierto? Que está en el centro del Aleph Bet junto con la Mem, ¿cierto? La letra Het, recordamos cómo se escribe la letra Het. Recordemos que la letra es la unión de lo masculino y lo femenino. Recordemos que la letra Het se compone de dos letras, que es la letra Bab, que también es columna, y la letra Zain. ¿Sí? La letra Zain, que es como una T chiquita, ¿sí? Como una T chiquita. Y esas dos se unen. La letra Zain, que vale 7, y la letra Bab, que vale 6, se unen esas dos y forman la letra Het, que es la unión de lo masculino y lo femenino. Y la letra Shin, que la letra Shin, que son los tres, que significa el ego, ¿cierto? Que significa Esh, que es fuego. ¿Y qué me quedo? Yo no sé por qué se corren. Sí. Sí. El ego divino, sí, que es Esh, el fuego. Simboliza la unión de las polaridades, la energía masculina y la energía femenina. La letra Het. Y la Shin dijimos que también es llamada la letra trina del espíritu porque están las tres, ¿cierto? Se compone de estas tres partes que está. Y Nahash, estas tres letras revelan el misterio de la energía sexual.
Esta energía es el cli, es el vaso, es el recipiente, es la vasija de toda ambición, de todo el deseo, el poder, la conquista, el ego. Todo eso está en esta base. Cuando la energía sexual asciende por la médula espinal, se convierte en luz de expansión, conciencia de expansión, abre los sentidos del alma, despierta la conciencia, genera un poder ilimitado en el ser humano. Esa serpiente que asciende por la columna vertebral, es lo que nosotros conocemos como la Shejinah, que es la divinidad femenina, que regresa desde Malhut hasta el cielo. Pero cuando esa energía desciende, ¿cierto? Por el mismo canal, por la misma columna, movida por un deseo sin conciencia, por una ambición sin conciencia, por un deseo sexual incontenido, se convierte en fuego inverso, fuego que alimenta el ego y oscurece la mente, que es la energía sexual desequilibrada. Desde entonces, la serpiente habita, ¿saben dónde habita la serpiente? En la psique del ser humano, como el poder de atracción sin conciencia, y eso es Nahash. Vamos en el capítulo 3, verso 5. Sí, preguntas. Sí. Muchas. Vamos hasta aquí. Listo. O sea, en la estructura de él. Porque hasta acá lo que es claro es que todos los elementos, tanto Java como la serpiente, son fuerzas simbólicas espirituales, energías. Pero aquí ya fíjate que la serpiente tiene como centro de acción el psique del ser humano, ¿cierto? O sea que ya hay un lugar espiritual, pero también físico, donde puede interactuar esa energía. Y esa energía, digamos que, de acuerdo a la descripción que tú estás haciendo, es la energía que moviliza desde Keter hasta Malhut el deseo sexual. Si está descendiendo, pues está desequilibrado. Si asciende, es la Shekinah como la entendíamos antes. Bueno, es que ahí es donde tengo la pregunta, porque la Shekinah antes la entendíamos como la presencia misma de Dios, como el fuego de Él, como Ruach de Él en esencia, ¿cierto? Entonces, en esa relación, si lo que estoy hablando fuese analógicamente correcto, esa energía se expresaría básicamente en la vitalidad sexual, la Shekinah, digamos, femenina y organizada y estructurada, equilibrada mejor dentro del cuerpo. Se asciende, ¿cierto? Que sería la conexión, como lo hablábamos hoy, de lo básico, como lo que hablábamos en la escalera de Jacob, la conexión de Malhut con Keter en una relación ascendente, ¿cierto? Pero él también veía que pues había también baja, que sería el desequilibrio de ello. No sé si es correcto. Es correcta la interpretación. Dese cuenta que estamos en un mundo dual, ¿cierto? Y por eso la otra fuerza, por eso la Sitra Ájara, porque estamos en la dualidad. Entonces, tanto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como de arriba a abajo y de abajo a arriba, tenemos movimientos de esas fuerzas, ¿sí? Estamos en la dualidad, pero esos movimientos son neutros como movimientos. Quien determina esos movimientos somos nosotros, lo bueno o lo malo. Ibas a preguntar. Ash, ¿se relaciona directamente con lo sexual? No, con todo, es decir, la Nahash no solamente es sexual, estamos hablando es de ¿qué? Uno de los donde más influye en el ego es en lo sexual, pero el Nahash interviene en todo.
El Najás interviene en todo porque es la otra fuerza, ¿cierto? Nosotros somos los que determinamos si esa fuerza es buena o es mala, ¿cierto? Solamente nosotros con nuestro libre albedrío lo determinamos, porque la fuerza está ahí. Vamos a seguir mirando qué dice la Torá en el verso 5 del capítulo 3. Le dijo que sería, que no comiera de ese fruto, y le dijo ¿por qué? Le dijo, el verso 5 dice, si no sabe Elohim, otra vez Elohim, que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Elohim. Mira aquí los términos, y serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Ah, bueno, entonces si son abiertos mis ojos y ya sé lo bueno y lo malo, ¿dónde está lo negativo de eso hasta aquí? No hay lo negativo. Yo ya sé qué es bueno y qué es malo. ¿Quién determina eso? ¿Sí? Hasta aquí es una fuerza que fue creada para que cumpla ese propósito, para que sea un oponente delante de mí, ¿cierto? Para que sea un oponente, para yo poder tener alguna referencia, un espejo donde poderme comparar. ¿Sí? Y dice, la serpiente dijo la verdad. Era cierto lo que estaba diciendo la serpiente, pero obviamente que distorsionado. Porque esta apertura de los ojos simboliza la activación del conocimiento, la activación del Da'at en el ser humano. Ser como Elohim significa intentar acceder a la sabiduría infinita, pero sin pasar por la purificación del alma. ¿Sí? Eso sí no se lo dijo, la serpiente. Él le dijo una verdad, pero no le dijo la verdad completa. ¿Sí? Y así nació la mente comparativa, la conciencia del yo frente al otro. ¿Sí? Javá comió del fruto, o sea, se hizo uno con el árbol, se fusionó con el conocimiento y le dio también a Adán. Y dijo Dios, voy en el 3, verso 11, el Señor le dice, has comido del árbol que te mandé que no comieras, y eso ya todos lo conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Creador quiso revelar la otra conciencia del alma, ahora sí caída, porque ya conocemos los dos opuestos. Ahora todos, cada uno de nosotros tenemos elección, o elecciones, muchas elecciones, porque somos una conciencia divina caída. Caída no significa malo, significa que conocemos los opuestos. ¿Sí? De alguna manera el Creador quiso revelar esta vergüenza que sentía Adán, porque Adán se sintió avergonzado, y le permitió a él de alguna manera que pudiera expresar, y lo explican los sabios de una manera que me pareció muy, muy bonito. Es como cuando un bebé recién nace, ¿cierto? ¿Qué hace el médico? Le da una palmada, ¿cierto? Para que pueda respirar. Los sabios dicen que eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento en el Edén, que Dios le dio la oportunidad al hombre, le dio como su palmada para que pudiera expresar que aunque Dios quería que eso sucediera, pero quería que partiera del hombre, que el hombre lo pudiera expresar. Y ahí es cuando esta pregunta del Creador fue para despertar esta conciencia de la dualidad en Adán. El Creador quería que esta decisión saliera de él, para que esta decisión, para que esta acción quedara impregnada en la esencia del alma primordial del Adán Kadmón, para que nosotros hoy, 29 de noviembre, no 30, 29 de noviembre, sintamos lo mismo. ¿Sí me entienden? Para que nosotros hoy podamos tener esa oportunidad de ese najás, de esa serpiente que todos la tenemos, así como tenemos esa Eva, esa Javá, que nos obliga a comer cosas que no queremos comer, que también tenemos la conciencia divina. Todo esto está dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros.
la posibilidad absoluta, la posibilidad de la tristeza absoluta, de la dicha absoluta, la posibilidad de ir hacia un extremo de oscuridad o de ir hacia un extremo de luz. ¿Quién lo decide? Nosotros, yo, la posibilidad de ser Dios. Adán lo vivió y todo eso estuvo dentro de esta esencia del núcleo, de esa alma adámica, dentro de esa alma universal de la cual estamos hablando. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Todos la conocemos, ¿no? La respuesta del hombre fue: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y comí. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir esto es: yo, Adán, o yo, conciencia plena, ¿cierto? Yo, conciencia limpia, jamás hubiera comido, pero tú me generaste en mí ese deseo, ese impulso, esa fuerza, esa citrahara, ¿cierto? Eso fue lo que me consumió, eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Pero lo expresó, pero lo dijo. Y Dios pregunta entonces a Javá, a la mujer, porque la mujer representa el aspecto receptivo. ¿Recuerdan cuando lo hablábamos en el árbol de la vida de la Nukba? La psique, la emoción que fue seducida por el deseo. Esa es la representación de Eva, de Javá. Entonces Adán está confesando que su conciencia espiritual fue dominada por su naturaleza receptiva inferior. ¿Sí ve? Y eso era lo que el Padre quería, eso era lo que el Eterno quería, que él pudiera decir, identificarse y decir: yo soy así y yo lo hice por esto, porque hay en mí esta fuerza. ¿Sí ven? Entonces ya vamos entendiendo quién es. No lo disculpó, pero lo hizo consciente, le dio una conciencia que no tenía antes. ¿Sí? Y entonces Dios le pregunta a Eva: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le diste al pobre Adán? Y ella le dijo: yo no fui, fue la serpiente, ¿cierto? Porque la ambición, el ímpetu, el deseo, todo esto que es natural, lo utilizo para construir o para destruir, lo utilizo para la vida o para la muerte, lo utilizo para lo que yo quiera. Tengo el poder, y eso es lo que el Padre quería que supiéramos que tenemos, ¿cierto? Javá es la vitalidad que Dios puso acá adentro, que es la energía femenina, que tiene dos aspectos. Dentro de cómo yo la veo, quién quiero yo que se manifieste. Y ahí habla la serpiente, y la serpiente dice: tú generaste todo esto, tú aceptaste y tú fuiste parte. No hay separación aquí, hay responsabilidad, en últimas, que es lo que hemos venido entendiendo, de que después de todo esto, dice, la siguiente diapositiva, por favor. Dice Dios a la serpiente, es un versículo que no lo sabemos de mucho tiempo atrás, el 3:15, ¿cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella aplastará tu cabeza y tú la herirás en el talón. Ella va a querer morderte todo el tiempo, pero tú también la puedes matar, ¿cierto? Uno tiene miedo del otro, siempre. Tanto una fuerza como la otra tiene miedo de las dos. Están siempre en contraposición. Entonces, resumiendo, la mujer representa esa vitalidad, esa alma de las emociones. Y el diálogo entre la mujer y la serpiente describe ese despertar, ese deseo de la conciencia humana. La serpiente nos dice, nos recuerda más bien quiénes somos. Distorsionado, pero nos lo recuerda. Pero como nosotros tenemos Da'at,
conocimiento, la psique, ¿cierto? Ahí está entre nosotros en poder discernir, que es el otro elemento que nosotros tenemos, que es el discernimiento. Y por eso el fruto del árbol del conocimiento no representa un pecado, sino la apertura de una nueva dimensión, que es la dimensión de la psique, que es la dimensión mental. El comer del fruto, el alma despierta a la autoconciencia, se percibe como yo frente al otro. Nace la dualidad y con ella la posibilidad de lo que nosotros llamamos el libre albedrío, la posibilidad de elegir, la posibilidad de tomar un camino o el otro. Amén. Yo creo que por hoy es harto, suficiente, sigue siendo denso, sigue siendo fuerte, pero para que sigamos revisando esa parte del Génesis, señora. Que en lo personal esa parte me parecía a mí muy bonita, que el otro día la comentamos, si no estoy mal, en un Shabbat, porque no lo había visto de esa forma, y es que el Edén no es el origen de nosotros, sino es el destino, que es lo que hablábamos con Lenny, porque el libre albedrío está puesto exactamente para eso, y es para que podamos tomar la decisión de volver a hacer esa unión que un día fuimos. Muy bien, muy bien. Pero mire, la próxima clase vamos a ver precisamente eso. El Edén es nuestro destino, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros estamos en Malhut y que vamos a subir nuevamente al Edén. Pero recordemos que en el Edén también, ¿qué significa esos ángeles con espadas que puso el Señor allá para que no sea fácil el acceso? Ahí les dejo de tarea para la próxima semana esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Muchísimas gracias. Continuamos la próxima semana.